Este fast track de agenda económica, que se supo el otro día, solo uno de 21 proyectos ya ha sido aprobado. En lo general, pero espero en lo particular, ¿usted está satisfecho en el avance en el fast track económico, en esa agenda legislativa? Tenemos que seguir avanzando. Ahora, precisemos, en el primer fast track se estableció 31 proyectos, en rigor no son 31 proyectos, son 31 ideas legislativas, porque después se fusionaron algunos proyectos y otras ideas se incorporaron como indicación a proyectos que estaban en tramitación, pero eran 31 y se alcanzó a tramitar dentro de plazo y a aprobar más de 23. Ahora, dicho lo anterior, se acordó un segundo fast track legislativo con 32 iniciativas adicionales. De ahí hasta el momento se ha despachado una, Sí. está en el Tribunal Constitucional, que es un proyecto bien importante, que es el de reincidencia. Pero si usted analiza los plazos comprometidos para el despacho de esta iniciativa, la primera etapa más relevante es en el mes de septiembre. Por tanto, todavía estamos a tiempo de despachar proyectos que son relevantes. Se establecieron 3 etapas. Unos proyectos que tienen que ser despachados de aquí a septiembre, otros proyectos que tienen que ser despachados de aquí a fin de año y otros que tienen que ser despachados de aquí a mayo del próximo año. Y por tanto hay una planificación de un itinerario legislativo que ha planteado el gobierno sobre la base de las urgencias y la presentación de los proyectos y las indicaciones correspondientes. Ahora, esta tarea no solo depende del gobierno. Muchos gobiernos dicen presentamos el proyecto de ley y al día siguiente se desentienden del desafío. Al contrario, la ministra Tobá fue la que inauguró esta nueva fórmula, que no solo el gobierno presenta el proyecto, sino que además empuja la carga con el objeto que se aprueben las iniciativas y nosotros esperamos que se cumplan las urgencias que hemos presentado para efecto de tener un despacho adecuado y oportuno de parte de todas. Pero en el caso de la agenda, del fast track de la agenda económica, el plazo autoimpuesto por el gobierno en mayo de este año era contar con la mayoría de las iniciativas aprobadas a fines de septiembre. Eso ya no se cumplió. Ahí yo diría que es distinto, porque efectivamente se puso como una fecha digamos, más corta, pero estamos hablando de 21 iniciativas. Sí. Y por tanto, cuando incluso se hizo el punto de prensa, se señaló que era altamente probable que parte importante de estas iniciativas fueran finalmente aprobadas con posterioridad. Pero ¿Y para qué se puso esa meta entonces? No, se planteó, ¿Si era incumplible? no, porque lo que hablamos cuando hablamos del fast track legislativo, estamos hablando de un fast track que esperamos sea despachado en su totalidad dentro del mandato de gobierno y por tanto dentro del año y medio que queda de gobierno. Y se está haciendo el esfuerzo en ese sentido. Por ejemplo, el cumplimiento tributario se está avanzando. Sí. Hay otro proyecto muy importante que es el de permisos sectoriales. Son todos estos proyectos técnicamente bien complejos. O sea, no es que se despachen en 1 o 2 sesiones, requieren audiencia, requieren escuchar a los expertos, muchas veces requieren indicaciones para incorporar los puntos de vista de los parlamentarios, toda vez que son iniciativas exclusivas del Ejecutivo, eventualmente presentar esas indicaciones. Y el esfuerzo que se está haciendo es para que finalmente sean despachados dentro del mandato de gobierno. Ya, y en el fast track de seguridad, en 3 meses, que fue el primer fast track, aprobó 6 proyectos y digamos... Y ahora uno, sí. Y ahora recién uno. Esa fue una información que yo entregué al Congreso Nacional la semana pasada. Sobre eso, aquí nosotros como gobierno obviamente presentamos las urgencias, presentamos los proyectos y presentamos las indicaciones. Pero quien aprueba la ley es el Congreso Nacional. No quiero con esto hacer una crítica al trabajo que están realizando, porque hay diferencias. Hay comisiones que han sido muy eficientes, hay presidentes que han sido muy respetuosos de las urgencias parlamentarias y hay otros que no tanto, pero finalmente el despacho de los proyectos es una tarea que ¿Y dónde están los al nudos? Congreso Nacional. Porque si era fast track era porque era tanto en lo económico como en materia de seguridad, son urgencias, son necesidades de no hoy, pero de lo más fast track posible. ¿Dónde están los nudos en ambas materias que usted nos permite avanzar? Hay proyectos que efectivamente en aspectos específicos hoy día no existe el consenso adecuado o el consenso necesario para su ¿Qué despacho. materias? Por ejemplo, en el Ministerio de Seguridad corresponde todavía definir cuál va a ser la representación territorial, es decir, en las regiones del Ministerio de Seguridad y en segundo lugar, cuáles van a ser las tareas que le van a corresponder al Ministerio del Interior una vez que se desprendan las tareas de seguridad. Y por eso está dialogando con la oposición, también con el oficialismo, con el objeto de arribar a un acuerdo, pero ese proyecto ya está en comisión mixta. O sea, comisión mixta es cuando ya pasó primer trámite, pasó segundo trámite, hubo diferencias en el tercer trámite y ya está en la etapa final de la tramitación. Por eso señalo que son proyectos que están avanzados, independientemente de que hay nudos que todavía quedan por resolver a través del diálogo democrático. Pero en perspectiva, que no hay que perderla, llevamos 58 proyectos de seguridad aprobados a la fecha, récord de cualquier otro gobierno antes, y si se despachan estos proyectos, estamos hablando de más de 80 que van a ser aprobados
el mandato del presidente Boric. Ahora usted dirá, bueno... O sea, ¿usted está satisfecho con el ritmo con que se están tramitando los proyectos del Fast Track de seguridad? A ver, lo que pasa es que, más que calificar, sin duda que a mí me gustaría avanzar más rápido. Sin duda que me gustaría que parte importante de estos proyectos ya estuvieran aprobados. O sea, no está en lo que satisfecho. respecta al gobierno, nosotros hemos presentado las indicaciones, los proyectos y las indicaciones, pero la tarea le corresponde al Congreso Nacional. Ya. Oiga, las